días a todos, hermanos. Como ya sabéis, hemos tenido un parón que siempre nos acompaña en este estudio, pero nos estamos acercando al final de esta carta preciosa en la que creo que deberíamos de ahondar, porque toca todas las doctrinas de Pablo, todas las doctrinas de una manera fundamental, y es como que a veces se tiene en cuenta a Pedro y sus epístolas, pero como que somos más paulinos que pedrinos. Y la verdad es que Pedro dice todo aquello que nuestras almas necesitan conocer y degustar. Yo la verdad es que me he gozado, muchas gracias Claudio, la verdad es que me he gozado y me estoy gozando mucho en la preparación de este estudio, de estas predicaciones, y reconozco que si bien he leído muchas veces a Pedro, he leído muchas más veces a Pablo. Y el haber entrado en este estudio me ha dado este privilegio de descubrir o redescubrir de una manera más profunda a nuestro hermano Pablo y Pedro, a los dos. Bien, pues vamos a empezar con una oración y querría orar por Yasmín. Sé que ha tenido un pequeño accidente, no sé cómo está. ¿Qué tal? Llevaban al hospital. Bien, pues la pondremos también en las manos del Señor. Pero no es muy grave, es... Vale. Señor y Dios nuestro, queremos ante todo ser agradecidos porque sabemos que estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Señor, queremos rogarte que tú bendigas y estés con Yasmín en este percance que ha tenido de camino aquí a tu casa y, Señor, que estés con ella, consolándola, fortaleciéndola y sanándola según tu gracia y voluntad. También te rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad, con la autoridad que tiene ella misma y al mismo tiempo, Señor, con la obra del Espíritu Santo en nuestras almas y nuestras mentes para que sean fortalecidas, renovadas y, Señor, que tú seas glorificado a través de esos corazones que palpitan y que viven para ti. A ti nos encomendamos, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como sabéis, la lectura congregacional que hemos tenido era parte del pasaje de la última predicación, del capítulo 5, relacionado con los pastores, y ahora pues nos toca a todos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos, ¿no? Entonces vamos a leer el texto que hoy vamos a tocar otra vez, y dice así: igualmente jóvenes, aquí está hablando ese os ruego que dice el apóstol Pedro cuando inicia la carta a los pastores, os ruego, hermanos, pues aquí también a los jóvenes dice, os ruego, no lo dice, pero igualmente, jóvenes, os ruego, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones y que su iglesia sea confortada, modelada, transformada cada vez más conforme al carácter de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este texto 5 yo lo voy a dividir en dos secciones, el A y el B, relacionado de la siguiente manera. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hasta aquí sería el A. Y el siguiente, el B, sería porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, estar sujetos a los ancianos, ¿de qué ancianos está hablando el apóstol Pedro? Bueno, según la traducción está hablando de los pastores y obispos. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que normalmente la Iglesia del Señor, y eso es una cosa que me habréis oído decir muchas veces, está formada de hombres que se han criado, que han crecido
que han madurado en la Iglesia del Señor. Entonces era de esperar no solamente que por conocimiento de la palabra y madurez espiritual fuesen hombres que, estaba chiflando un poquito me parece, realmente tuviesen el carácter modelado de Cristo en sus vidas. Pero no solamente el carácter, sino también el fundamento doctrinal de la fe cristiana. Bien, entonces, seguramente muchos de esos pastores o ancianos de edad también eran ancianos, no todos, tenemos a Timoteo que era joven, pero posiblemente era normal que esos hombres que eran la autoridad de la palabra de Dios en la congregación fuesen ancianos, aunque no siempre. Lo que sí que está diciendo a los jóvenes es que estén sujetos a los ancianos. Y ahí todos tenemos que aprender en una sociedad en la que los ancianos han quedado a un lado y la juventud se come el mundo y el mundo se los come a ellos. En la Iglesia no debe de ser así. Nosotros hemos de honrar a nuestros ancianos por dos motivos. Primero, porque la palabra de Dios lo dice. Y segundo, porque los ancianos en el Señor llevan años sufriendo muchas de las penalidades por las que vosotros, que sois jóvenes, vais a pasar. Y estamos pasando. Y aquí no hay quien se libre de ese trabajo sistemático de la gracia soberana de Dios que utiliza todos los medios a su alcance para formar como fiel escultor el rostro de Cristo en nuestras almas. Y eso es algo que lo tenemos que tener presente. Pero aquí, sean unos o sean otros, lo que sí que nos está diciendo a los jóvenes, yo ya no tanto, pero a los jóvenes, que estemos sujetos a los ancianos. Pero sigue, y a todos, sumisos unos a otros. Si hay algo que caracteriza a un rebaño, y eso es algo que a lo largo de todo este libro estamos viendo y en las predicaciones ha ido saliendo, los rebaños normalmente ¿cómo van? Juntos, ¿verdad? No van unos por un baño, de vez en cuando hay alguna que se descarría, ¿no? Pero normalmente el rebaño va juntito. Pastor las guía, los perrillos aquellos que le ayudan, pero van agrupadas. Bueno, en ese sentido esas son las características que tiene que manifestarse en la Iglesia del Señor. Esa unidad, esa sumisión de los unos a los otros. Aquí no hay somos un rebaño, eso quiere decir, no hay eminencias, no hay capitostes, no hay super hombres espirituales. No, no. Somos hombres y mujeres que todos hemos sido sacados del mismo hoyo de porquería, pecado y corrupción. Y hemos sido lavados con la misma sangre, que tiene poder para limpiar los pecados más ocultos y lavar nuestras conciencias de todo eso, para transformar nuestras vidas conforme al carácter de Cristo. Por lo tanto, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y aquí viene esta palabra preciosa, revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Y esto lo podríamos mirar como una prenda, esa prenda que llevaban los sirvientes y los que venís de estos países que dicen los meseros, ¿no? Aquí dicen los camareros, los meseros. ¿Qué llevan los meseros normalmente? Un delantal, ¿verdad? Bien, pues esa es la característica que debe tener el creyente. La toalla que Cristo se puso para lavar los pies de los discípulos. Ese es el revestimiento que tiene que caracterizar la vida de todos y cada uno de nosotros. Puesta la toalla que nos prepara para limpiarnos los pies los unos de los otros, para servirnos los unos a los otros, y que nuestro Rey y Señor Jesucristo se puso para que aprendiéramos de Él, ni más ni menos. Nadie limpió los pies a nadie, tuvo que ser Él el que se pusiese la toalla y empezase a lavar los pies el día de la Pascua. Y eso nos tiene que enseñar mucho. Por lo tanto, esa sumisión, ese revestíos de humildad, es algo que tiene que caracterizarnos. Porque ¿qué éramos antes? Como dice Pedro en la misma epístola, en el capítulo 2, 24 y 25, dice, anteriormente éramos ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas. Eso es lo que éramos, todos y cada uno de nosotros.
algunos más descarriados, algunas más descarriadas, pero una cosa que nos caracterizaba a todos, para que nadie diga, "Buah, yo no he participado en ese tipo de transgresiones", todos vivíamos de espaldas a Dios. Todos vivíamos de espaldas a Dios. Y esa es una de las cosas que caracteriza a los soberbios. Esa es una de las cosas que caracteriza de una manera profunda y verdadera a los soberbios y a las soberbias. Dios, no te necesito. Acordaros de Caín, me esconderé de ti. Como si alguien se pueda esconder de Dios. Como si Dios no estuviera en todas partes, viendo lo que hacemos, lo que pensamos. Me esconderé de ti. Esa es la característica del soberbio. Y así éramos todos y cada uno de nosotros. Algunos puede ser que fueran religiosos, pero la realidad es que el corazón del hombre es un corazón soberbio, que dice no necesitar a Dios. Acordaros del fariseo y el publicano. Gracias, Dios, por ser propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Ese era el humilde, el que reconocía su pecado. Pero ¿y qué decimos del fariseo? Un fariseo soberbio. Gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres. Yo hago esto, yo hago lo otro. ¡Qué maravilla de las maravillas, Dios! Deberías de estar orgulloso de que yo fuese tu hijo. Esa es la realidad del corazón soberbio. Bien, pues aquí el Señor en la parte B nos está avisando de eso. Nos está avisando de eso. Que aquel que no reconoce realmente que Cristo llevó, en el versículo 24 de este texto, capítulo 2, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. No hay otra manera de ser sanados, no hay otro camino, no hay nadie que nos pueda sanar, no hay nada que podamos hacer para ser sanados. Por lo tanto, si alguien tiene una pequeñita esperanza en algo que habite en su corazón, es un soberbio. Y la palabra nos dice seguidamente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este mismo versículo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es potente este pasaje de la palabra, porque está hablando a hermanos. Está hablando a hermanos. Dios resiste a los soberbios. Y la soberbia es algo horroroso. Estamos habituados a vivir con la soberbia. Vemos a deportistas soberbios. Dicen, es soberbio. Sí, es soberbio. ¡Qué asco de soberbia! Juega bien, pero es soberbio. Vemos a hombres intelectuales que dicen, ¡qué sabiduría que tiene! ¡Qué maravilla del conocimiento! Es soberbio. ¡Qué asco! Porque es un don de Dios que ha recibido, sea el deportista, sea el hombre intelectual. Vemos a una Miss o vemos a un Miss preciosa y precioso, con un cuerpo escultural, con unos ojos preciosos, una cara angelical. Y dicen, es soberbia, qué belleza y qué asco de belleza, porque no están dando gloria a Dios. En vez de decir, Dios me ha hecho así, gloria sea a mi Creador. Se maquillan y se contornean y dicen, qué bella y bello que soy. Qué pena, ¿no? Esa es la cruda realidad del mundo en el que vivimos, lleno de soberbia por todas partes. Y ya no hablamos del mundo de las finanzas. Es que he hecho una inversión. Compré una fábrica por 100 millones, la he echado a todos los trabajadores, la he dividido en 3 secciones y he ganado 500 millones. ¡Qué sabio que soy! ¡Qué asco de soberbia! Vergüenza le tendría que haber dado a ese hombre de gloriarse en ser un expoliador y ladrón. Pero el mundo les aplaude. ¡Qué maravilla que son! Pero Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, todo esto nos tiene que enseñar mucho, que cada vez que veamos aflorar en nuestros corazones, cada vez que veamos que la mala hierba del orgullo, de la infatuidad,
de la soberbia, que como dice mi consuegro cuando hablaba a sus hijas, le decía, son los filipichines, son hombres que se inflan, que se hacen llamar doctor, que se hacen llamar licenciado, que se hacen llamar maestro, que se hacen llamar rabí, que se hacen llamar patriarca. ¿Y todo eso por qué? Porque se suben a donde no les corresponde. Porque todo lo que tienen les ha sido dada. No hay nada que ellos hayan conseguido por sus propias fuerzas. Dios les ha dado dones. Dios les ha dado capacidades. Dios ha dado ministerios para que glorifiquen a Dios, no para que se glorifiquen a sí mismos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando veáis que en vuestros corazones, que en nuestros corazones aflora una pequeña plantita de ego, de orgullo, de ínfulas, de que bien lo estoy haciendo, arrancarla con la sangre preciosa de Cristo, porque tenemos que ser limpiados de la soberbia. La Iglesia de Cristo se ha de caracterizar por un rebaño humilde y manso como nuestro pastor y Salvador. Cada día más. Y hay mucho que arrancar en nuestras vidas. El que es sabio tiene que saber que esa sabiduría se la ha dado Dios y que tiene que ser paciente con aquel que es más torpe. Y así con todo. Las culturas, hay culturas que chocan, hay culturas que chocan. A mí me chocan las culturas que gritan, que hablan a gritos, aunque cuando predique grite. Pero es verdad, yo he vivido con culturas en el piso de arriba que hablaban desde el comedor hasta la galería y hay un pasillo de 15 metros. ¡Niña, ábreme, no sé qué, no sé cuánto! Digo, no, por favor, pero esto que cojan el móvil para hablar de una punta a otra de la casa. Y eso es soberbia, porque si yo hubiese nacido en ese contexto y en ese país, haría lo mismo. ¡Niño, ven para aquí! Por lo tanto, tenemos que tener una paciencia con todos, porque Dios es paciente con nosotros. Es paciente con nosotros. Pero claro, nos medimos, nos comparamos, juzgamos, miramos y al final condenamos de una manera destructiva. Pero el Señor dice, Dios es paciente con los humildes, pero resiste a los soberbios. Y así tendremos que vivir todo nuestro peregrinaje para cada día ser más parecidos a nuestro Señor y Maestro. Hay otra soberbia de la que no he hablado y pienso que es fundamental que hable. Y es la soberbia de domingo tras domingo escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es la autoridad suprema de Dios para su pueblo, y que por aquí nos entre y por allá nos salga. Y escuchar cientos de predicaciones por internet de grandes maestros reconocidos por todas partes, decir, qué maravilla de sermón, y por aquí nos entra y por allá nos sale, y nuestra vida no cambia. Eso también es soberbia. Eso también es soberbia. Hermanos, estamos viviendo en una época que tenemos más posibilidades de alimentarnos espiritualmente que nunca. ¿Cuántas Biblias tenemos en nuestra casa? El que no tenga más de una Biblia, que levante la mano. Todos tenemos más de una, ¿verdad? Pensad que han habido siglos en que había una Biblia y a lo mejor en la iglesia habían 2 o 3 Biblias. Y épocas en las que ni siquiera habían Biblias. Por eso se leía la Escritura, las personas memorizaban las Escrituras. Y hoy tenemos 4 o 5 Biblias, la textual, la Peshitta, la Reina Valera del 60, no, yo quiero la del 59, o la del, no, yo quiero la de Jerusalén, porque así comparo. Y no sabemos ni 4 versículos de memoria. Nos cuesta. Nos cuesta. Pero cuando encima nos exhortan. Y cuando nos exhortan, ahora no sé si os sentís exhortados por mí. Puede ser. Yo me incluyo, hermanos. Yo tengo también cantidad de Biblias. Y aquí en mi mente y en mi corazón puedo decir que me acuerdo de algunos textos concretos que han cambiado mi vida y que han sido un apoyo importante en mi vida. Pero me acuerdo una vez una hermana con 80 años me cogía y me recitaba salmos enteros de memoria. Salmos enteros de memoria.
qué maravilla de don que le ha dado el Señor. Sí, bueno, decía, no, pero yo es que estaba ahí, he estado ahí memorizando. Y se acordaba y tenía 80 y pico de años. Pues tengo aquí unos cuantos textos bíblicos que nos tienen que hacer meditar. Y uno está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros. ¿Veis? Es que este unos a otros se va repitiendo en diferentes cartas y por diferentes autores. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¡Ay, esa palabra amonestación! ¡Cómo nos duele! ¡Cómo nos duele que nos amonesten! ¿Cómo nos molesta que nos amonesten? ¿Verdad? ¿No? Pues gloria a Dios. Ya te amonestaré a ver cómo reaccionas. Dice que no. Bien, la realidad es que a la mayoría no nos hace ninguna gracia que nos amonesten, que nos digan, esto deberías de mirar, hermana o hermano, cuidado con esta actitud, porque tú no te das cuenta, pero igual ofende a otros. Lo que tú dices no es que esté mal dicho, tienes toda la razón del mundo, pero cuidado cómo lo dices, porque depende cómo lo digas, pincha. Aunque tenga toda la razón del mundo al decirlo. Amonestarnos los unos a los otros y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjate, no solamente no te tiene que molestar que te amonesten, sino que encima les tengas con mucha estima y amor. Que digas, qué bien, lo hace por mi bien, lo hace por mi bienestar espiritual, lo hace para que yo crezca, lo hace para que yo madure, lo hace para que yo realmente cada día me parezca más a mi Redentor y mi Salvador. Que ese es el objetivo de ese proceso que es la vida cristiana. Si no, el Señor, convertidos, para el cielo. No, nos va a modelar, nos va a transformar a su imagen y semejanza para manifestar las virtudes de aquel que nos ha salvado. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos en la Iglesia del Señor? No hay ociosos, ¿no?, en la Iglesia del Señor. ¿Verdad que no? Aquellos que siempre están haciendo todo, que hay que hacer, allí estoy yo, allí estoy yo. Esos no son los ociosos, ¿verdad? Los ociosos son aquellos que normalmente nunca se comprometen en nada, nunca están en ninguna actividad, son como pasajeros de un barco de 5 estrellas. Vienen, me ha gustado el menú de hoy, y se van. Pero no están involucrados en nada. Dice que amonestéis a los ociosos para que cambien de actitud. Que alentéis a los de poco ánimo, también es verdad. Hay hermanos que están desalentados por las dificultades de la vida, por los problemas en su propia vida y en su familia, y están desalentados. Alentadlos a los de poco ánimo, que las cargas los tienen hundidos, que sostengáis a los débiles, aquellos que dudan, aquellos que zozobran, aquellos que sus conciencias les atormentan, aquellos que dicen, oh, esto no puedo seguir luchando con esto, estoy muy mal, estoy muy mal. Y en cambio, el Señor nos dice que sostengáis a los débiles, que alentéis a los de poco ánimo. Y eso no los pastores, ni los que predican, no, son todos los unos a los otros. Los unos a los otros. Nos hemos de animar, nos hemos de consolar, nos hemos de exhortar, nos hemos de amonestar, nos hemos de apoyar. Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso, que puede salvar vuestras almas? ¿Por qué no éramos salvos ya? Sí, ya somos salvos, pero estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados de la soberbia, del orgullo, de las envidias, de los celos, de la arrogancia, de la falta de fe. Estamos siendo salvados. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos hace crecer, que nos hace madurar.
que sostengáis a los de poco ánimo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes sostener a alguien que tiene poco ánimo? Agarrándolo y levantándolo, diciendo, bueno, no te preocupes, todo se arreglará. No, con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, precisamente en esta epístola que vamos a analizar esta mañana, nos habla de cómo debemos de hacer todo esto. Los de poco ánimo, los débiles, los desalentados, los ociosos, pero que son creyentes, ¿eh? No es que no sean creyentes. Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, también nos habla de esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación o para salvación. Para que crezcamos otra vez en salvación. Que nuestra vida cada vez sea más salvada. Y eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Eso es lo que está pasando aquí hoy. Estamos siendo salvados. Nuestras almas están siendo más salvadas que hace unos días. Y eso es lo que se ha de manifestar a lo largo de ese peregrinaje. No puede ser que lleguemos al final de nuestro caminar, al final de este peregrinaje, y nuestras almas estén como hace 30, 40, 50 años. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Cuando sí que es verdad que pasa. Sí que es verdad que pasa. Hay gente que no abre sus Biblias, vamos, el domingo para ir a la iglesia. Hay gente que no dobla sus rodillas, me parece que en años, y no es porque tengan artrosis. Hay gente que no pide perdón en semanas y meses. Ya no solamente al Señor, que debería ser lo primero, sino a nadie a que ofenden. Y eso es lo que demuestra que no hay una salvación progresiva en esa persona. Que yo no digo que no sea creyente, pero que esa salvación que ya se ha empezado está como aletargada, está como parada. ¿Qué está pasando ahí? Por eso el apóstol dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Que la salvación de Cristo se manifieste más y más y más. Y que los que te vean después de tiempo de no verte decir, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has cambiado? Y no estoy hablando de retoques estéticos, estoy hablando de transformaciones del alma. ¿Qué te ha pasado? Y tú puedas decirles que Cristo me ha transformado. Que eso es lo que pasa, ¿no? En los recién convertidos. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Pasan los años y entramos en caminos anchos y prados blanditos y mullidos y nos quedamos ahí como dormidos. Y no estoy hablando del activismo religioso, estoy hablando de una vida que se caracteriza por una relación estrecha con nuestro amado Señor y Salvador. Una relación estrecha de adoración, una relación estrecha de confesión, una relación estrecha de amor. Y eso es lo que transforma nuestras vidas, ni siquiera el activismo, ¿eh? Que nadie se equivoque, las sectas están llenas de activistas y sus corazones no se mueven. De hecho, cada vez se vuelven más rancios, más condenadores, más juzgadores de los demás y más de buscar los tres pies al gato en toda la sociedad y en todo lo que vean, pero no anuncian a Cristo como el único camino de salvación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengamos bien en cuenta esto. Me salto algún otro texto que tenía preparado y lo voy a dejar porque el tiempo vuela, como siempre. Por lo tanto, hermanos, algo que quería dejaros presente. Después de decir todo esto. He hablado de los soberbios, pero los humildes tenemos toda la Biblia. Estos domingos pasados, nuestro pastor Javier ha estado predicando de Génesis y ha estado hablando de las dos simientes. Las dos simientes se caracterizan, y lo vemos claramente, por dos actitudes muy diferentes. Una de soberbia y otra de humildad.
una de reconocimiento de su necesidad de un Redentor, de un Salvador, y otra de uno que dice, no te necesito para nada. Pero el príncipe y el rey de los soberbios, ¿sabéis quién es? El diablo. Ese es el rey de los soberbios. Y lo vemos en toda la Escritura. Vemos cómo una y otra vez hablan de él a través del rey de Ciro, o el rey de Tiro, o Nabucodonosor, o así una y otra vez, diferentes hombres que se creyeron que eran Dios. Y Dios los humilló. Y Dios los humilló. Y así lo vemos una y otra vez. Y Dios resiste a los soberbios. Ningún soberbio sale victorioso al final. Y tenemos cantidad de ejemplos en la Escritura. Pero no solamente en la Escritura, que ya nos debería de bastar, sino en la vida real, en la vida del cada día. Y no quiere decir que lo de la Biblia no sea real, sino que a veces parece que es algo del pasado. No, no. Vemos un señor Mario Conde, el rey de las finanzas, toma a la cárcel por defraudador y atracador de fortunas. Y así podríamos seguir hablando de unos y de otros. Y Dios humilla a los soberbios. Y el diablo ha sido humillado. El soberbio por excelencia ha sido humillado en la cruz del Calvario. Nuestro Rey Jesucristo ha aplastado la cabeza de la serpiente. Nos decía la semana pasada el pastor. Él ha sido traspasado su talón, pero con ese mismo talón ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y ha rescatado a un pueblo tan numeroso como las estrellas de los cielos y las arenas de los mares. Cuando pensaba que había ganado, resulta que ha sido totalmente derrotado. En esa cruz Cristo nos redimió a todos, nos arrancó de sus fauces, nos liberó de las prisiones eternas que Él tenía para nosotros. Decía, yo voy a ir al infierno, pero me los voy a llevar a todos conmigo. Y Cristo lo derrotó. Cristo lo ha derrotado al soberbio por excelencia. Por lo tanto, cuando veamos que aparecen actitudes de soberbia, de que yo soy mejor o más o lo que sea, cualquier cosa de esas flores repugnantes, que parece que tienen algo de bonito, pero que en el fondo son venenosas, arranquémoslo rápidamente. Porque cuanto más soberbios seamos, más nos parecemos al diablo. Pero cuanto más humildes seamos, más nos parecemos a Cristo. Y ese es el objetivo. Que aunque lleguemos a ser gloriosos, porque seremos gloriosos, hermanas y hermanos, reflejaremos las virtudes de Dios de una manera que ningún ángel, ni querubín, ni arcángel refleja. Eso es lo que nos espera. Y nosotros, además, seremos humildes y mansos como Cristo. ¿Os imagináis un cielo glorioso, precioso, perfecto, lleno de criaturas gloriosas y maravillosas, algunas que han sido nuestras mascotas y que estarán allá con nosotros en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, gloriosos, libres, total y plenamente? Y nosotros, mansos y humildes, viviendo en armonía todos, glorificando a Dios en su misma presencia siempre. ¡Qué glorioso es eso! Pues eso es lo que nos espera, no lo otro, que es la soberbia y su rey, el soberbio, mentiroso, calumniador, tergiversador de la verdad, calumniador de Dios y de su pueblo. Eso es lo que tenemos que rechazar en nuestra vida y ser cada día más humildes. La humildad bíblica empieza por un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en la aceptación de que todas las virtudes que tenemos son un don inmerecido de Dios y para su gloria y exaltación y nada más. Somos instrumentos que hacemos música para la gloria de Dios, no para la gloria del instrumento, para la gloria de Dios. Y nos deleitamos en el Dios que nos ha creado y nos ha formado. Y podemos servirle y poner nuestros dones a su servicio para su gloria. Y eso es lo que debe de ser una iglesia sana, una iglesia fiel, una iglesia humilde, que sirve y glorifica a Dios solamente con ese objetivo, deleitarnos en su gloria. Y para eso tenemos a nuestro hermano John Piper, que nos puede dar lecciones de vivir para la gloria y el deleite de Dios. Hermanos y hermanas, aquí tengo el texto para los jóvenes y niños.
bajo la poderosa mano de Dios. Después de lo que he dicho, el ejercicio sería, ¿cómo dibujaríais a una persona, a un cristiano, bajo la poderosa mano de Dios, humillado? Yo os doy una pista. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. La mano poderosa de Dios, ¿sabéis cuál es? Cristo Jesús. Es la mano poderosa de Dios. Nosotros humillados delante de Él en oración, reconociendo nuestra pequeñez. Acordaros, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Este niño, que en cuanto lo separas de su mamá y de su papá, llora y dice, papi, papi, quiero estar contigo. Pues así es como debe ser un cristiano. Mami, papi, Dios Todopoderoso, no quiero estar ni un minuto sin ti, ni un segundo sin ti. Ese es el más grande en el reino de los cielos. No el que dice, no, sí, yo ya lo controlo todo. ¡Ja! No necesito casi ni poner mi rodilla en el suelo, porque lo tengo todo controlado. Se va lejos de ser grande en el reino de los cielos. Aquel que dice, Señor, yo no puedo. Aquel que dice, necesito tu ayuda para salir adelante. Aquel que dice, necesito que me des sabiduría para educar a mis hijos. Necesito que me des sabiduría para aguantar a mi mujer. Necesito que me des sabiduría para aguantar a mi marido. Necesito que me des tu amor para amar a aquellos que me cuesta amar. Y eso día tras día, hora tras hora, momento tras momento. Esa es la realidad del que es pequeño en el reino de los cielos. Y esos tenemos que ser nosotros. Y veis la mano esa cuidando de que ese hombre humillado, orando al Señor. Así empieza la vida cristiana y así se mantiene y continúa, o debería de ser así, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y es donde realmente estamos seguros. Ahí estamos seguros. No hay otro lugar donde podamos estar seguros. Aunque a veces lo creamos. Aunque a veces las circunstancias dicen, estate seguro que tienes la cuenta llena. Acordaros lo que le dice el Señor. Esta noche vienen a pedir tu alma. Haré graneros más grandes y me dedicaré a comer y a beber. Me compraré un yate más grande, empezaré a viajar y viviré largo y ancho por este mundo. No sabemos cuándo el Señor viene a llamarnos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fijaros que estos dos versículos van juntos. Por una parte, humillados delante del Señor, en esa vida de dependencia, de reconocimiento de nuestra necesidad, del cuidado de Él, que todo lo que tenemos Él nos lo ha dado y que en un momento dado también nos lo puede retirar. ¿Cuántos no hay que eran grandes según el mundo y que de golpe dejaron de serlo? En todas las áreas, podríamos decir. Por lo tanto, qué bueno sería y es que aprendamos esa lección y que nuestra dependencia de Él vaya cada día más en aumento, aunque las cosas se vuelvan sólidas aparentemente. Señor, todo lo que tengo es tuyo y me lo has dado. Todo lo que tengo es tuyo y me lo has dado. Ayúdame a saberlo gestionar. Todo. Mi sabiduría, mis dones, mis riquezas, mi familia, todo es tuyo. Ayúdame a saberlo gestionar. Eso genera conflictos, ¿verdad? La vida es complicada, ¿verdad? Los que lleváis años por este valle de lágrimas sabéis que es complicada, ¿verdad? Algunos jovencitos puede ser que aún no se hayan enterado, pero la realidad es que este es un valle de lágrimas, en el cual hay momentos de alegría y en el cual hay momentos que son maravillosos, pero constantemente tenemos recordatorios de que esto es un mundo maldito. Y nosotros somos el pueblo de Dios en medio de un desierto en el que Cristo está siempre con nosotros. Por eso debemos vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Por eso debemos de vivir en esa dependencia, porque Él nos exaltará sin duda.
De hecho, lo ha dicho, voy a preparar un lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no solamente que estemos como aquel que está de huésped, sino que estemos como hijos de la casa del Dios eterno, como el Todopoderoso que nos ha adoptado en la familia suya, para vivir siempre, para siempre en su presencia. No así, esa idea de los budistas y de los musulmanes, no es eso, O sea, Dios es un Dios que ya veis cómo es su creación, qué gloriosa es, y eso que está contaminada por el pecado. ¿Os podéis imaginar lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Os podéis imaginar lo que será? Y no solamente lo que será, sino lo que seremos nosotros, ya os lo he dicho un poquito antes. Y todo eso en la misma presencia de Dios, y Dios como templo. No habrá templo porque Dios será su templo. Y nosotros ahí glorificando a Dios todo lo que tengamos que hacer, que no sé lo que será, ni quiero especular, pero seguro que no estaremos así todo el día, como algunos se lo piensan. Y qué aburrido será el cielo, yo prefiero ir al infierno. ¡Oh, qué ciegos están! ¿No lo habéis oído decir eso? Ahí todo lleno de santos, qué aburrido, prefiero ir al infierno, que ahí se lo pasarán muy bien. Nada más lejos de la cruda y triste y terrible realidad de lo que será el infierno. Pero el cielo glorioso, y ahí vamos a estar deleitándonos de Dios toda la eternidad en un cielo glorioso que reflejará de una manera como dice el Señor, ¿no? Como una fuente que brota, que salta para la vida eterna. Y eso en nuestros propios corazones, hermanas y hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra echando? No es echar aquello como de cualquier manera, ¿no? Como echando, uy, se me ha caído al suelo el problema. No, echando, o sea, lanzando sobre Él. O sea, como si cogiésemos el problema que nos ocupa, la ansiedad que nos atormenta y que nos quita el sueño, y hiciésemos, ten, Señor, para ti. Esa es la palabra. Merimma quiere decir preocupación, ansiedad, preocupación. ¿Y cuánta gente nos está llenando los bolsillos de psicólogos y de las farmacéuticas para luchar contra la ansiedad? Pues Dios nos dice que echemos toda nuestra preocupación sobre Él, porque Él, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el que está cercano, el que ha venido a morir en nuestro lugar en la cruz, el que dice que no nos dejará nunca, dice que echemos nuestro problema sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra echando en griego es epirripto. Me he comprado el traductor. Lanzar. Imaginaros esto, Cada vez que, ¡guau! ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? ¡Guau! Y ahora tengo 3 meses por delante de expectativas diferentes de lo que eran. Y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Señor, ¿cómo he de hacer? Dobla tu rodilla delante de Él y lánzale tu preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. La poderosa mano de Dios, jóvenes, la poderosa mano de Dios que nos envuelve, que nos protege, que nos cuida, que nos tiene cogido de la mano, que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, dice el Señor Jesucristo. La poderosa mano de Dios. Refugiados en Él, en humildad, dándoles todas nuestras preocupaciones que nos aflijan y quitan el sueño, porque nuestro poderoso Señor tiene cuidado de nosotros. Vosotros, nosotros, su pueblo, pastores, ovejas, todo el rebaño. Tiene cuidado de nosotros. Los pastores tienen sus preocupaciones. Hay aquel que siempre tiene problemas y no sabe cómo salir, y cuando le digo que tire por allá, hace lo contrario. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo? Señor, te lo pongo en tus manos. Te pongo a esta oveja en tus manos, porque yo ya no sé qué hacer. Padres e hijos,
Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hija? No sé ya qué decirle, no sé qué hacer, Señor. Lo he hecho todo. He sido blando, he sido duro, he sido rígido, he sido blandito y permisivo. Me he enfadado, le he amenazado, le he castigado, le he hecho esto, le he hecho lo otro. Y Señor, parece que nada sirve. Rodilla al suelo y Señor, en tus manos la encomiendo, porque yo no sé qué hacer. Ya. Lo he hecho todo. Y así, con tantas y tantas experiencias que podríamos, de una manera personal, ir poniendo aquí. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo en las manos del Señor, lanzándolo en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, que dará su galardón a los pastores cuando Él venga. Hermanos, qué gozo, qué tranquilidad saber que Él es fiel, su amor es fiel y leal, nada lo hará cambiar. En Juan 10, 27, 30 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque es la mano del Todopoderoso Dios, que nadie se le puede enfrentar, ni siquiera una voluntad titubeante, ni siquiera una voluntad frágil y débil, ni siquiera el mismo diablo que ha sido aplastado. Su cabeza ha sido aplastada, hermanos, no lo olvidemos. Aun y que a veces ruja, como ahora examinaremos, su rugido es el rugido de un impostor. Él no es el dueño, Él no es el rey de reyes, Él es un león rugiente impostor que quiere suplantar al rey de Judá. A Él quiere suplantar, pero la palabra de Cristo es, nadie los arrebatará de mi mano, hermanos y hermanas. Amigos que estáis aquí y que aún estáis dudando entre si sí, si no, si esto, si mis padres, si mi madre, si mi familia. Él es el león de Judá. Él es el rey de reyes. Su mano es poderosa para arrancarnos del diablo, de la muerte, del infierno y de todo engaño de mentira. Por más que Él ruja, por más que Él ruja. Sed sobrios y velad, versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Veis lo que hablamos de los indicativos y de los imperativos? Aquí tenemos un imperativo. Por una parte hemos estado viendo lo que Dios va a hacer por nosotros, cómo Él tiene cuidado de nosotros, la mano poderosa de Dios que nos guarda, que nos sostiene, que nos protege, que cuida de nosotros, a quien debemos de poner en una actitud de dependencia y de reconocimiento de nuestra fragilidad y de su todopoderoso ser. Y ahora nos dice, sed sobrios y velad. Pero no lo dice aquí, también lo dice en otros textos. En 1 Pedro 4:7 también nos habla el texto del año, ¿acordados? ¿Cómo era? Sed sobrios y velad. Muy bien, veo que sí, que lo sabéis. Bien, sed sobrios y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Pero ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Acordaros, ¿no?, del fervor ese, de ese amor hirviente que hierve, que nos hace que cuando viene el calumniador a decir, no, que tu hermano esto, no, que el pastor aquello, no, que la hermana esta acá, que tin, que pom, pim, pa, y te está ahí calumniando, te está poniendo la cabeza como un bombo y dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Y al final te paras y dices, ¿de dónde sale todo esto? ¡Ay, el susurrador que te está ahí diciendo cositas a tu oído! Te está diciendo, piensa mal de esto, piensa mal de lo otro, no te creas aquello. Eso por un lado. Si no es que tergiversa la verdad de la palabra de Dios. Y empieza a decir, pero tú crees que con lo que tú haces y las cosas que piensas a veces, ¿tú crees que eres salvo? El rugiente, mentiroso y engañador. Pues mira lo que dice aquí, cómo les hemos de resistirle firmes en la fe. Verso 9. Esto es muy importante que lo tengamos
claro. La palabra que aquí se emplea como devorar es una palabra en griego que quiere decir catapino. Catapino, ¿qué quiere decir en nuestra lengua? Absorber, ahogar, tragar. Yo hace tiempo, cuando estudiaba sobre este pasaje, cogí y dije, bueno, ¿es cómo cazan los leones? No van rugiendo los leones cuando van a cazar. O sea, una de las cosas que tienen que tener claro es que no han de hacer ruido, porque si van rugiendo, las presas se van corriendo. Y eso lo veréis en el Serengeti y en esos documentales del mediodía, si no os dormís antes. La cuestión es de que las leonas van ahí sigilosas, los leones también, y cuando pillan a alguien desprevenido se abalanzan y se lo comen. No rugen, no van avisando, que voy. La realidad es que los leones, cuando rugen, lo que están diciendo, este es mi territorio, que no venga nadie aquí a quitarme a mis leonas y a mis gacelas y a toda mi comida, porque este es mi territorio. Y es lo que van es defendiendo su territorio, es como una manera de decir, esto es mío, que no se acerque nadie. Eso es lo que el diablo va diciendo. Cada vez que el diablo tergiversa la palabra de Dios, cada vez que el diablo hace lo que le hizo a Adán y Eva, como veíamos las semanas pasadas, con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, lo que está haciendo es rugir sus mentiras y engaños con las que engañó a Adán y Eva, pero que a lo largo de los siglos ha engañado a infinidad de creyentes, haciéndoles creer o dejar de creer cosas que deberían de haber creído y cosas de las que deberían de haber huido. Cuando alguien duda de su salvación porque ha caído en pecado, lo que tiene que recordar es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el diablo te acusa y dice, no hombre, porque tú esto que has hecho, esto es imperdonable, tú no puedes ser salvo con esa cosa que has hecho. Es decir, si confesáis vuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. No solamente limpiaros, sino perdonaros. Y eso es lo que nos debe de aferrar. Y aquí nos lo dice, al cual resistid firmes en la fe. No en las emociones, y esto lo estudiábamos en la escuela bíblica de hace unas semanas, aquello que hicimos, ¿no? La fe que mira la historia y las emociones detrás. Las emociones miran a la fe que mira a la historia de la redención. Y eso es lo que debe de hacer un cristiano. Nosotros no debemos de ver nuestras emociones, porque cuando vamos mirando las emociones que van detrás, lo que hacemos es dejar de mirar la verdad revelada de la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? Que cuando en vez de ir en línea recta empezamos a derivar. Y acordaros de la navegación, que cuando en el punto de partida ya te desvías de 1 o 2 grados, cuando llevas millas y millas de navegación apareces en otro continente. Y esto es lo que el diablo intenta. Una y otra vez a lo largo de la historia de su caída y rebelión contra Dios, el soberbio resistiendo a su creador, e intentando absorber, no tanto comer, sino absorber a su territorio a todos aquellos que escuchan sus rugidos. Nosotros lo hemos de resistir firmes, verso 9, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, hermanas, hay hermanos por todo el mundo que sufren las mismas penalidades que sufrimos nosotros. Algunos, como estábamos escuchando estas semanas atrás, de un sufrimiento físico, de persecución física. Nosotros aquí en Europa ya vivimos esas épocas. La Iglesia del Señor fue torturada, la Iglesia del Señor fue quemada, la Iglesia del Señor fue despojada de todo, fue masacrada. Y eso no duró 4 días. Hablamos del Imperio Romano, que fue la época en la que se escribió esta carta, bajo el emperador Nerón, y a partir de ahí 400 años de grandes persecuciones. Pero luego vino la Inquisición romana, católico-romana, con sus grandes persecuciones también atroces y terribles. Ahora están viviendo en otros continentes las persecuciones. Nosotros recibimos otro tipo de persecución. Estamos recibiendo una persecución sutil, cuestionamientos de la verdad, tergiversaciones de la verdad, mezclas rarísimas de doctrinas que al final dices, bueno, pero esta gente que cree realmente, están poniendo el caballo detrás del carro y al final realmente no saben ni a dónde van.
resistidle firmes en la fe personal e individual que descansa en una emoción. No. La fe fundamentada en la palabra de Dios y en las doctrinas básicas del cristianismo. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hombres y mujeres pecadores, llamados al arrepentimiento y a la fe depositada única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, el único hombre verdadero, puro y perfecto, Dios verdadero y hombre verdadero. Ahí debe de mirar mi fe, que ha venido y ha ocupado mi lugar en la cruz, que el Padre Todopoderoso, Santo, Inmaculado, descargó su ira sobre él para que no fuese descargada sobre mí, que el sacrificio fue aceptado, que el Padre lo confirmó resucitándole de entre los muertos y diciendo el Señor Jesucristo: pagada ha sido la deuda, no tendrán que volver a pagar todos aquellos que creen en mí y por los que yo he pagado. Y eso es lo que resiste al diablo, y lo dice en el libro de Apocalipsis, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Hijo de Dios y el testimonio de la fe. Y el diablo tiembla, hermanos, cuando nosotros nos paramos firmes y decimos: Cristo me ha salvado, Él me ha comprado, su sangre ha lavado mis pecados y yo vivo para Él. Y ya puedes rugir lo que quieras, que yo no me moveré de su palabra y seguiré lo que Él ha dicho. Y eso es lo que tenemos que afirmar en nuestras vidas: resistid de firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No penséis que ninguno de vosotros estáis viviendo algo que le pasa solo a él o a ella. Hermanos, llevamos siglos de tortura, de persecución, de calumnias, de mentiras, de acusaciones. Y el Señor ha mantenido a su iglesia siempre en el candelero. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermanas y hermanos. No dejarnos engañar. Cada rugido que oigamos sutilmente, descartarlo, resistirlo, firmes en la fe. Os quería leer de Santiago capítulo 4, versos 6 y 7, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Esto Santiago lo dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Veis cómo el Señor una y otra vez nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos dice: hey, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, estoy aquí contigo? Aunque parece que todo esté perdido, aunque parece que todo esté complicado y difícil, aunque me estén fallando las fuerzas, yo estoy contigo. Bien. Todo esto para nosotros y para aquellos que siguen lejos del Señor. Aquellos que dicen: mira, eso está bien para mis padres, o está bien para mis hermanos, o está bien para mis amigos, pero no para mí. Pues hay una cosa que hay que tener clara: que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero como decía Javier, la todopoderosa mano de Dios es una todopoderosa mano de gracia soberana e irresistible. Gracia soberana e irresistible en la mano de un Dios todopoderoso que te puede liberar de los lugares más difíciles, que te puede dar esperanza y vida aún y que estés casi ya en lo profundo de los mares como Jonás, que te puede sacar del horno de la desesperación, del hoyo cenagoso como Jeremías, porque Él es el todopoderoso, amoroso Rey y Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que dice: ninguna de las ovejas que mi Padre me dio
Nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Yo, Jesús, y el Padre, uno mismo somos. Creo que es importante, hermanos y amigos que estáis aquí. Y cuando digo amigos, lo digo de corazón, no es aquello que dice amigos y hermanos, no, amigos, que os amo con amor fraternal, que quiero y anhelo lo mejor para vuestras vidas, que quiero y anhelo que disfrutéis de aquel que vino a buscar lo que se había perdido, que entregó a su Hijo amado porque nos ama. Quiero que disfrutéis de Él, quiero que viváis de verdad, quiero que disfrutéis de su presencia, y no solamente un día, sino toda la eternidad. Hermanos, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos ante todo ser agradecidos, porque sabemos de dónde nos has librado, Señor. Sabemos que tú nos diste vista para contemplar tu hermosura. Sabemos que tú abriste nuestros oídos para escuchar tu voz que nos decía, ven a mí y yo te haré descansar. Sabemos que tú cambiaste nuestros corazones para que fueran corazones que anhelan amarte cada día más y agradarte y serte fieles. Y antes no era así. Sabemos que tú has cambiado nuestros pies para que te puedan seguir con gozo y alegría. Sabemos, Señor, que tú has puesto un espíritu nuevo en nosotros para vivir eternamente contigo. Y esperamos el día glorioso de tu regreso, oh Rey Jesús. De momento, Señor, queremos vivir esta vida que nos toca aún aquí en esta tierra, humillados bajo tu poderosa mano. Señor, poniendo todas nuestras inquietudes y ansiedades en tus manos, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Y, Señor, que conforme a tu gracia poderosa y soberano, podamos ver nuestras oraciones contestadas y ver a nuestros hijos e hijas en tus caminos, ver a nuestros nietos contigo también y con nosotros. Pues sí, Señor, sabemos que estamos en tus manos y que tú tienes el control, como dicen, tienes el control. Tú eres el que gobiernas, diriges, guardas. Haces, Señor, que nuestras vidas sean modeladas por las dificultades, por las circunstancias que a veces nos parecen terribles, pero sabemos que tú llevas a cabo una obra gloriosa en todos y cada uno de aquellos que en tu gracia y misericordia has llamado, llamarás y tienes en tu corazón. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.